Adelante, Martica. Nueve y 59. Vamos a las 10. Bueno, buenos días. Desde la Secretaría General de la Federación Latinoamericana de Bancos, en conjunto con la empresa Manage Engine, queremos darles la más cordial bienvenida. Esta empresa fue una de nuestras importantes patrocinadores de nuestro pasado 37 Congreso de Seguridad Bancaria, el cual se realizó de manera virtual. Les damos esta cordial bienvenida y les agradecemos que hayan aceptado la invitación a participar de la webinar Análisis de amenazas y detección de anomalías. También le estamos dando la bienvenida a nuestro conferencista, el señor Diego Montenegro, quien se desempeña en Manage Engine como consultor especialista en ciberseguridad. Tal como lo hemos hecho, las preguntas que tengan las vamos a ir consignando en el chat y al final nuestro conferencista estará respondiendo a cada una de ellas. Bueno, sin más preámbulos, Diego, te damos la más cordial bienvenida nuevamente. Gracias por esta invitación que nos aceptaste y es toda tuya. Tienes toda la palabra para que puedas iniciar con tu importante conferencia. Hola Marta, muchísimas gracias. Un buen día para ti, un buen día para todos que están conectados ahora con nosotros. Muchas gracias por el tiempo dedicado en esta webinar de análisis de amenazas y detección de anomalías. Quien les habla, Diego Montenegro, consultor especialista en ciberseguridad para la compañía Manage Engine Latinoamérica. Muy bien, antes de entrar a hablar de amenazas, de análisis de amenazas, detección de anomalías, todo este universo que hay a nivel de ciberseguridad, hablemos un poco de lo que representa hoy ciberseguridad o seguridad informática como tal. ¿Qué es seguridad informática? Normalmente la seguridad informática abarca mecanismos, todo lo que tiene que ver con mecanismos de defensa para, por ejemplo, ataques informáticos. Ataques como DOS, phishing, ransomware, etcétera. Hay un universo de ataques informáticos que la seguridad informática tiene que generar el proceso y los mecanismos de defensa de esto, donde la seguridad informática junto a esto contiene lo que es la seguridad de la información, que ya es proteger no solamente el software y el hardware, sino ya los activos intangibles, la información, las bases de datos, todo lo que tenga que ver con información, que es el principal activo de nuestra organización. Junto a eso, la seguridad informática también tiene que velar por el robo de información. Es muy común en las organizaciones todo este tema de robo de información. A su vez, alteración del servicio, ¿no? Porque no solamente es robar, no solamente es extraer información, ataques informáticos, sino la alteración de un servicio, que el servicio empiece a degradarse. Esto genera inconvenientes en la organización y todo lo que conlleve a dinero, pues puede ser muy crítico. Junto a esto, el software malicioso, el llamado malware, el llamado virus, troyanos, bombas lógicas, muchos tipos de malware que tenemos hoy en día en el ciberespacio. Entonces, también tenemos que generar mecanismos de defensa para protegernos contra esto. Pérdidas en el servicio. Ya no solamente es una degradación del servicio, sino que la caída total de un servicio, la caída total de una base de datos crítica de nuestra organización. Esto nos va a generar un problema muy grande a nivel informático de nuestra organización. Pero a veces, siempre cuando hablamos de seguridad informática, estamos hablando de protegernos contra todo esto, pero hay algo que a veces obviamos, hay algo que siempre hay que tenerlo presente y es el mal hábito de uso. Este mal hábito de uso no es un ataque, este mal hábito de uso no es un robo de información, no es un malware, simplemente es conocer cómo interactúan mis usuarios con mis recursos dentro de mi organización. ¿Quién ingresó a qué? ¿Quién modifica? ¿Cuándo? ¿En dónde modifica? Es empezar a analizar
cómo opera mi infraestructura tecnológica. No solamente tener una gestión de activos, no solamente tener una gestión de usuarios, sino empezar a ver esa relación. Ahí también entra a jugar la seguridad informática para poder tener una muy buena postura de seguridad en mi organización. Ahora, el panorama actual, acordémonos que el panorama actual es siempre a nivel de ciberseguridad, son cifras negativas. El 630% ataques cibernéticos a cuentas de nube en comparación con el año pasado, por ejemplo. O ciberataques en el sector financiero han incrementado del 2019 al 2021 238%. Las pymes, hoy en día han cerrado pymes por ataques cibernéticos, por ransomware. Lo que hacen es acabar con la organización. Esto es algo ya muy crítico a nivel del panorama. Ataques a dispositivos móviles, cada vez va incrementando un 4% del 2019 al 2021. Pero sé que esta cifra va a seguir en aumento porque el dispositivo móvil también es un endpoint de nuestra organización, también es un dispositivo que puede ser vulnerable en nuestra organización y pues tenemos que protegerlo, ¿no? Ahora, siempre hay una pregunta muy importante y es, ¿qué medidas debemos tener para tener una buena postura de seguridad informática? ¿Qué debo hacer? Ya sé que hay muchos ataques, ya sé que hay muchos malware, ya sé que tenemos que protegernos contra el mal hábito de uso, el abuso de privilegios en nuestra organización, pero pues, ¿qué debo hacer para esto? En mi concepto profesional, siempre digo que para tener una seguridad informática, una buena postura de seguridad informática en mi organización, lo primero que debo hacer es tener una visibilidad, empezar a aprender a cómo funcionan mis usuarios con los recursos, empezar a conocer mi infraestructura. A veces decimos que conocer nuestra infraestructura es saber cuántos firewalls tengo, cuántos servidores, tener un firewall perimetral, tener una consola de antivirus para todos los endpoints. Realmente eso no es conocer. Eso es agregar un kit básico de ciberseguridad para empezar a hacerle frente a estos ataques reactivamente. Y eso no trabaja así, eso no funciona así. Lo primero que debo hacer es poder empezar a tener la visibilidad y conocer realmente cómo funciona mi infraestructura. Para ello, es importante generarnos algunas preguntas. Mientras estamos en esta webinar, ustedes, por ejemplo, a nivel de accesos, ¿quién y cuándo ingresan a los recursos críticos? En estos momentos, cuando estamos acá, ¿sabemos quién lo hace? ¿O sabemos si alguien está monitoreando el ingreso a esos recursos críticos? Ahora, no a nivel de acceso, sino ahora a nivel de recursos. ¿Qué tareas se ejecutan en los recursos? ¿Qué se está corriendo en esos dispositivos críticos de la organización? ¿Tenemos visibilidad en esto? Y no estamos hablando de ataques, simplemente quién lo está haciendo y qué es lo que está haciendo. Ahora, a nivel de información, ¿es claro cuántos archivos son modificados en la organización? Hablando de archivos críticos en nuestra organización. ¿Sabemos en esto, en estos momentos? Y por último, a nivel de procesos, ¿qué procesos ejecutados están siendo hoy en día en la organización? A nivel de accesos, a nivel de recursos, a nivel de información, a nivel de procesos. ¿Tenemos esta información? ¿Tenemos estas respuestas a estas preguntas? Si las tuviéramos, ¿para qué? Simplemente para poder obtener visibilidad, poder obtener, empezar mi primer escalón a la ciberseguridad, a la buena postura para poder tener visibilidad. Es lo primero que yo debo empezar a responderme estas 4 preguntas si realmente me sé las respuestas y empezar a trabajar con ellas. Ahora, aquí ya viene una pregunta muy interesante, es, listo, ok, ya tenemos el primer paso, ya sabemos que tenemos que tener una visibilidad, pero ¿cómo obtengo esta visibilidad? ¿Cómo me respondo yo a estas preguntas si no las sé ahorita? Para ello, es muy importante y es el proceso de transformación de los datos. El proceso de transformación de los datos es algo muy interesante en una organización porque es, por ejemplo, como en la imagen, el primer dato son 7,442 pasos. Yo di hoy 7,442 pasos, pero realmente esto es un dato, pero este dato me está diciendo algo. O sea, son 7,442 pasos que pueden ser poco para mí, pueden ser mucho para otro, o puede ser mucho para mí. No lo sabemos, es simplemente un simple dato. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer con ese dato? Transformarlo. ¿Transformarlo en qué? En información. Donde yo lo transforme en información, y ya voy a empezar a tomar, por ejemplo, el día de hoy hice 7,442 pasos, pero el día de ayer hice 7,915. Ya puedo empezar a tomar decisiones, ya puedo empezar a comparar, ya puedo decir algo más de eso, decir,
Ok, el día de hoy realmente fueron pocos pasos porque ayer hice muchos más pasos. Entonces ya puedo empezar a transformar esos datos en información porque realmente es información ya valiosa para yo poder tomar acciones. Junto a esto, esa información debe transformarse en un insight donde ya entra el factor tiempo. El día de hoy hice 7.442 pasos. Ayer obviamente hice 7.915, pero la media es de 10.000, siendo las 4:42 p.m. que se terminó los 7.442 pasos. Entonces ven cómo ya pasó de un simple dato a tener ya más información acorde para yo poder tomar acciones. Y por último, obviamente es la acción. ¿Y cuál es la acción? Pues hacer los pasos faltantes a los 10.000 porque la meta eran 10.000. Entonces, lo primero que debemos tener para obtener una visibilidad es realizar el proceso de transformación de los datos. Ahora viene la pregunta, ¿cómo realizamos el proceso de transformación de los datos para poder tener visibilidad, para poder tener una buena postura de ciberseguridad? Pues para ello, en el mercado existe herramientas o mecanismos de seguridad llamados SIEM, Security Information Event Management. ¿Qué significa esto? Básicamente yo tengo una solución en mi infraestructura tecnológica donde está obteniendo información, los datos de todos los recursos en mi organización para transformarlos en información, en insight para tomar acciones. Todo esto con base a eventos de ciberseguridad. Por ejemplo, tener una herramienta donde obtenga datos del firewall, de servidores, de los IPS, de routers, switches, workstation, todos los dispositivos de mi organización, todos los dispositivos tecnológicos, enviando todos los datos a una solución donde esta solución me va a brindar la visibilidad, porque ya voy a empezar a mirar desde un solo punto todo lo que tiene que ver con eventos a nivel de ciberseguridad, eventos anómalos. Ya voy a poder indicar qué es lo que está pasando con el firewall y qué es lo que está pasando con un workstation desde una sola consola sin necesidad de entrar al firewall, sin necesidad de entrar a un workstation, donde yo puedo empezar a realizar una recolección de logs, una correlación de eventos donde me conlleva a esa correlación, a esa comparación entre los eventos de los dispositivos para ver un futuro ataque informático, un futuro malware o cualquier evento anómalo en mi organización. Junto a esto, hacer una gestión de incidentes que ya conlleva a poderlo escalar a una mesa de servicio, porque sabemos que el área de ciberseguridad no solamente debe quedarse con un incidente, debe empezar a escalarlo para empezar a hacer todo el ciclo de vida de la gestión del incidente. Junto a eso, tener reportes y sobre todo de compliance, como ISO 27000, como PCI, para poder obtener ya esa información y obtener el valor y medir el cumplimiento de nuestra organización para así tener un análisis forense de un incidente que se haya presentado en mi organización y empezar a validar. Entonces, el primer paso para poder tener una postura de seguridad, para poder tener visibilidad, para poder tener un proceso de transformación de los datos, es poder obtener un SIEM en mi organización. Una empresa grande, una empresa mediana, una empresa pequeña, eso no interesa. Esto es transversal al tamaño de las organizaciones. Un SIEM es lo más importante porque es mi primer paso a tener una buena postura y evitar los dolores de cabeza, ¿no? Ahora, ya tenemos una visibilidad, ya tenemos una solución de SIEM. Ahora, lo que vamos a hacer es armar un paquete de ciberseguridad moderno, contemporáneo, para tener la buena postura, ¿no? Aquí ya entra la inteligencia de amenazas. ¿Qué es la inteligencia de amenazas? La inteligencia de amenazas básicamente son mecanismos de análisis, recolección de toda la información de eventos anómalos en el ciberespacio para poder entender un nuevo malware que se está ejecutando en China, poder obtener esa información, traerla, analizarla, descubrir su modus operandi. ¿Para qué? Para yo poderla saber y que mi organización no se pueda ejecutar ese malware porque lo pueda detectar antes. Eso es una inteligencia de amenaza, de poder yo obtener esa información. Ahora, bueno, ¿cómo obtengo esta información? Esta información se maneja a través de un SIEM. Que el SIEM esté aprendiendo de nuevas amenazas todos los días para que el SIEM se me vuelva más fuerte. Porque hoy en día tenemos ciertas cantidades de millones de malware, pero mañana van a existir más. Entonces, ¿qué va a pasar con el SIEM de hoy? Mañana no me va a servir.
porque va a dejar de aprender, porque aprendió hasta hoy, porque no sabe más. Para eso es la inteligencia de amenazas, para fortalecer nuestra barrera a nuestro fuerte. La inteligencia de amenazas es eso. Ahora, la inteligencia de amenazas, ¿qué me ayuda a mí? ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, hay una matriz que es muy interesante y es cosas que conocemos y entendemos. Empezar a estudiar esas cosas que hablamos son anomalías a nivel de ciberseguridad. Por ejemplo, cosas que conocemos pero no entendemos. Nosotros no tenemos que ser expertos en ciberseguridad para poder proteger nuestra organización, partando de ese principio. Debemos tener conocimientos básicos, sí, y la inteligencia de amenazas nos ayuda a protegernos de cosas que conocemos pero no entendemos. ¿Sabemos cómo trabaja un ransomware? IDACRIT, por ejemplo. Lo hemos escuchado, pero no conocemos su anatomía. Aquí es donde podemos empezar a entender, gracias a esa inteligencia de amenazas. Junto a esto, cosas que conocemos, cosas que no conocemos, pero entenderíamos. Eso nos ayuda a empezar a obtener información y a capacitarnos nosotros mismos de esa inteligencia de amenazas. Y por último, cosas que no conocemos que existen y por lo tanto no entendemos. Nuestra inteligencia de amenaza nos ayuda a proteger de cosas que nosotros no tenemos ni idea que existen hoy en día. Ahora, pasando a un ciclo de vida de inteligencia de amenazas. Existe algo que se llama inteligencia de amenazas táctico e inteligencia de amenazas a nivel de dirección. ¿Qué significa esto? La inteligencia de amenazas, cuando yo quiero tener una buena postura de ciberseguridad, no solamente debo descargarme en los dispositivos, en productos, en software, no solamente esto. Aquí entra el factor humano. El factor humano es fundamental, es una ficha muy clave para poder tener una seguridad informática en mi organización. En primer lugar, como primera fase, una planificación y una dirección, ¿no? Empezar, y eso normalmente empieza por el director de seguridad, por una cabeza muy grande de ciberseguridad. Empezar a planificar a dónde quiero llegar, qué quiero contrarrestar, cuáles son mis vulnerabilidades que yo quiero empezar a tomar, de a dónde quiero llevar la organización en materia de ciberseguridad. Empezar a planificar esto. Junto a esto, la recolección, que es importante, la recolección de datos. ¿Para qué? Para convertirlos en información, para convertirlos en insight y tomar acciones. Entonces, empiezo a coleccionar información, porque al coleccionar información ya me va a generar tareas. Ya voy a empezar a saber en qué estoy débil, en qué estoy fuerte, qué debo empezar a proteger, qué debo fortalecer. Ahí es donde viene la fase 3 del análisis. Empezar a analizar datos, los datos. Ahora, si estamos hablando de volúmenes grandes de información para analizarlos, pues pensamos que es una tarea tediosa, pero ahí es donde entra la solución de 100 a que nos ayuda a hacer ese, como decimos acá, ese trabajo sucio, ese trabajo de estar horas y horas analizando, pues nosotros ya no lo tenemos que hacer, eso ya lo hace un 100. Ya las herramientas trabajan para nosotros. Junto a esto viene la etapa de producción, la fase 4, que ya después de ese análisis de todos esos datos, pues ya empieza a tomar reportería, a tomar alertas y empezar a generar valor a la organización, y es en la toma de decisiones. Y ya por último, en la fase 5 es la retroalimentación. El área de ciberseguridad no se debe quedar con todos los incidentes de seguridad. Esa es una metodología que se está utilizando o que se ha venido utilizando últimamente, y es que todo se queda en el área de seguridad. Eso no debe ser así. Todos deben saber de seguridad. La seguridad es todo en nuestra organización y todas las áreas de la organización deben saber. Aquí es donde se debe empezar la retroalimentación, y es empezar a escalar y empezar a involucrar áreas de nuestra organización en pro a la seguridad. Tenemos un problema de ingeniería social en nuestra organización, entonces empezar a generar concienciación en todas las áreas para que esto no se repita. Tenemos un ransomware, usted debe saber, realmente se debe saber. Todos debemos saber qué es lo que está pasando en nuestra organización en materia de ciberseguridad. Ahora, estas fuentes de amenazas. Sabemos que tenemos un CIEM, sabemos que tenemos la inteligencia de amenazas, que es un método de recopilación y análisis de información en materia de eventos de seguridad, pero ¿de dónde obtiene el CIEM esta información? Pues realmente existen, por ejemplo, en nuestro ciberespacio existe una cantidad de direcciones IPs agregados, muchos dominios.
También existen muchas direcciones IPs públicas, muchas URL también y muchos malware. Todo esto en una base de datos muy grande de direcciones IPs, URLs, dominios anómalos. Todo anómalo. ¿Para qué? Para alimentar un SIEM. Esto, a grosso modo, es la inteligencia de amenazas. Es que el SIEM todos los días aprenda de nuevas amenazas que hay en el mundo. Ataques cibernéticos en China, que nosotros aquí en Colombia o en Latinoamérica podamos saber ese nuevo ataque, estudiar la anatomía, el modus operandi de ese ataque para que no lo hagan en mi organización. Y eso lo aprendemos a través del SIEM desde la inteligencia de amenazas. Ahora, ¿quiénes son estas fuentes de amenazas? ¿Quién tiene esta información? ¿Quién hace esa tarea? Realmente hay muchas en el mercado y muchas open source, que es lo que nos gusta. No tenemos que pagar por esto. Por ejemplo, Fish Tank, OTX, Hyla Taxi, que son organizaciones open source que guardan toda esta información, todas estas direcciones IPs, todas estas URL, las mantienen en unos repositorios donde el CIEM va y toma esta información para poder aprender todos los días. Se va sincronizando de nuevas IPs públicas anómalas, todo lo que tiene que ver con anomalías. Entonces, cuando llega a mi organización una nueva dirección IP anómala, pues automáticamente ya nuestro CIEM la conoce y la va a bloquear o la va a categorizar como una anomalía. Y no estamos hablando de que el firewall lo haga, lo estamos hablando de que lo hace un SIEM. Por eso es importante tener presente de que cuando ustedes necesiten un SIEM en su organización, vayan a comprar un SIEM, es importante que pueda tener integración con fuentes de amenazas para que aprenda todos los días. Eso es muy importante a la hora de tomar esas decisiones. Y poder tener toda la información de esas alimentaciones a nivel de Hyla Taxi, por ejemplo, de dominios, de nuevos malware, de nuevos listados de dominios de malware, por ejemplo. Ahora, podemos obtener, con base a esa inteligencia de amenazas, poder obtener información relevante a direcciones IPs que intenten ingresar a nuestra organización y que son, por ejemplo, Windows Exploit, que están categorizadas, porque todas las direcciones IPs públicas están categorizadas, bien sea buenas o bien sea malas. Entonces, poder tener un listado de categorías de amenazas que están intentando ingresar a mi organización como botnets, como phishing, como proxy, como Windows Exploit, por ejemplo, Tor, por ejemplo. Entonces, poder no solamente eso, sino ver un Advanced Threat Analytics, donde yo pueda ver la reputación, donde pueda ver, importante es de dónde viene esa información, de dónde viene esa dirección IP. Entonces, empezar a tener una fuente de amenazas, realmente no solamente que me diga una dirección IP es anómala y punto, sino de dónde viene, de qué categoría está, si es un botnet, si es un phishing, si es un Windows exploit, poder ver la geolocalización, de dónde viene, como por ejemplo aquí, esa dirección IP viene de Rusia y que nuestro SIEM nos recomiende si la queremos bloquear en una lista negra o poderla tener en una lista blanca si se llega a generar un falso positivo. Entonces ahí, digamos que si es un falso positivo, lo contrarrestamos y empezamos a evitar esto. Ahora, ya tenemos esa fuente de amenazas que está alimentando un SIEM. Entonces, recapitulando, tenemos un SIEM que nos brinda una visibilidad, tenemos inteligencia de amenazas que nos brinda inteligencia y conocimiento a nivel de nuevas amenazas cibernéticas que hay. Ahora le vamos a agregar otro componente a esto, y es el User and Entity Behavior Analytics, más resumido como UEBA. ¿Qué es UBBA? UBBA son mecanismos de ciberseguridad para estudiar el análisis de los usuarios, el comportamiento de los usuarios con nuestros recursos. ¿Cómo un usuario interactúa con un recurso? ¿Se acuerdan que al principio hablé del mal hábito de uso? Poder saber un usuario cómo interactúa con los archivos críticos de la organización. Aquí entra a jugar el User and Entity Behavior Analytics. El UEBA tiene tres pilares fundamentales o tres casos de uso como tal. Uno de ellos, el primer lugar, es aprendizaje. Empieza a aprender cómo funciona mi organización. Por ejemplo, que un usuario se conecte de 8 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Entonces, el UEBA es un mecanismo que lo que me ayuda es empezar a estudiar
El usuario Diego ingresó a las 8 y se desconectó a las 5 de la tarde de mi organización de lunes a viernes, donde regularmente en la semana ha eliminado de 5 a 10 archivos en la organización. Empieza a aprender todo esto, empieza a tomar un aprendizaje. ¿Para qué? Para que en la segunda fase empiece a analizar todo lo que ha recolectado el UEBA, para posterior empezar a tomar más información de todos los dispositivos, de todos nuestros usuarios, para volver al caso de uso y empezar a analizar toda la información. Básicamente esos son los tres pilares del UEBA: empezar a recolectar, a aprender y a tomar decisiones. ¿Para evitar qué? Amenazas de día cero, amenazas avanzadas persistentes, amenazas desconocidas, amenazas conocidas. ¿Y cómo lo hace? Ahí es donde entra a desempeñar un papel muy importante lo que tiene que ver con inteligencia artificial y más exactamente con el Machine Learning, donde el Machine Learning sabemos que es esa rama de la inteligencia artificial que se dedica al comportamiento, al estudio del comportamiento, al aprendizaje autónomo, y es donde UEBA utiliza esto para poder aprender cómo funciona mi infraestructura a nivel de conexiones, a nivel de logons, a nivel de logons fallidos, a nivel de desconexión, a nivel de interacción con nuestros archivos, para que cuando haya una desviación de ese comportamiento lo generemos como una alerta. Ahora, ¿cómo funciona este Machine Learning en UEBA? Básicamente con dos modelos matemáticos interesantes, que es el análisis robusto de componentes principales, donde aprende un patrón, donde sigue un patrón, y si se desvía del patrón, automáticamente lo va a detectar como una anomalía. Esto es un proceso a nivel de estadística. Ahora, un modelo probabilístico son las cadenas de Markov, que es poder definir qué probabilidad hay de que un usuario haga un inicio de sesión incorrecto, haga un inicio de sesión correcto, entre a la base de datos y descargue información a una USB. Es poder generar y poder descubrir la probabilidad que hay con el siguiente evento a partir del evento que está en este momento. Es poder descubrir esto a nivel de probabilidad. Entonces, estos dos modelos matemáticos, un modelo probabilístico y un modelo estadístico, se unen para podernos ayudar a nivel de Machine Learning en UEBA para empezar a aprender de nuestra organización, cómo funciona. Ahora, si lo hacen los humanos, ¿cómo un humano va a poder ver que el usuario de recursos humanos ingresó, modificó usuarios, modificó archivos todos los días? O sea, realmente es una tarea muy tediosa. Para eso tenemos una solución de SIEM junto con inteligencia artificial y UEBA para que aprenda esto, para que tenga esa información. Como por ejemplo ver un empleado que generalmente inicia sesión entre 9 y 10 de la mañana y de repente se conecta a las 5 de la madrugada. Aquí ya construiría una anomalía de tiempo. Entonces ya el algoritmo RPCA es el algoritmo que puede detectar de que normalmente el usuario se conecta de 9 a 10 de la mañana porque aprendió esto al cabo de un tiempo y ahora se conecta a las 5 de la mañana. Entonces ya me detecta una anomalía. ¿Por qué se está conectando ahora si su comportamiento no es así? Ahora, a nivel de patrones, donde ya entra a jugar la cadena de Markov, donde un usuario inicia sesión en un host en que nunca antes había iniciado sesión. Nunca lo había hecho, pero ahora sí lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Realmente debe conectarse? Entonces ahí entra a jugar esto, ¿no? Ahí entra a jugar estas anomalías, estos cambios de comportamiento que realmente no sabemos, o como por poder tener un archivo, poder tener un usuario que ingresa y normalmente borra un archivo diario y en un momento a otro llegó y borró 100 archivos. Ese cambio de patrón es donde ya una solución de 100 mediante UEBA que trabaja con Machine Learning detecta la anomalía. Ahora, el User Identity Behavioral Analytics, ¿qué tienes? Identifica las amenazas internas. Ojo, la ciberseguridad no es solamente prevenir de malware externos, de ataques externos, como siempre pensamos, de hackers que no conocemos, gente de otro país, China, Rusia, Corea del Norte. No solamente es eso, ¿no? Hay que ver que a veces hay amenazas internas al lado de nosotros. En nuestra misma oficina puede haber una amenaza interna, un usuario que esté realizando cosas que no debe hacer. Entonces, ahí es donde debemos empezar, ¿no?
Descubrir cuentas comprometidas, alguna cuenta que haya sido hackeada y que esté comprometida para realizar muchas acciones en nuestra organización y hacer movimientos laterales con esta. Exponer abuso y mal uso de privilegios, ahí es donde viene el mal hábito de uso. Que llegue un usuario que porque tiene muchos privilegios en la organización, vaya a empezar a borrar, a eliminar, vaya a empezar a crear, a modificar, pues realmente no debe hacerlo, ¿no? Entonces ahí empezará a detectar ese tipo de comportamientos. Extracción de datos no autorizados. Empezar a obtener información mediante una USB, mediante cualquier periférico y llevarse esta información. Ahora, quiero mostrarles a ustedes esto, pero ya en una solución, ya en caso de vida real como tal, donde yo pueda, en primer lugar, sin ser un experto, porque no debo ser un experto a nivel de seguridad, yo poder obtener, por ejemplo, que en el último mes yo tengo eventos de correlación. Esto quiere indicarme que son eventos que son los datos que llegan a mi organización y los transformo en información y los transformo en Insight para poder tomar acciones. Aquí ya me muestra a mí que el último 30 días mis incidentes más recientes son un posible ataque, una actividad de ransomware. Sabemos que el ransomware lo que hace es llegar, se detona y empieza a modificar archivos. Entonces tenemos una actividad de ransomware. No es un ransomware como tal, no lo ha detectado como ransomware, pero es un posible. También tenemos el inicio de esos software de criptomonedas, de la minería de criptomonedas. Ya sabemos lo que podemos hacer con estas criptomonedas y lo que podemos llegar a lo que hacen los atacantes más bien cuando ingresan a un dispositivo y empezar a generar o a tomar este dispositivo para hacer minería de criptomonedas. Entonces, tenemos esa información. Y lo mismo, un ataque de fuerza bruta, todo en un mes. Ahora tenemos 381,000 eventos de ataques de fuerza bruta. Realmente es muy grande. Y poder empezar a analizar con unos simples clics, donde yo tengo un avance de eventos de fuerza bruta, de mi ataque de fuerza bruta, donde yo puedo ver que en mis dispositivos Windows son los que están siendo eh, atacados, donde yo puedo ver una línea temporal, el evento de línea temporal y puedo ver toda la información. En efecto, tenemos logons fallidos y por último tenemos un logons exitoso, donde yo puedo ver más información con base a esto y ver esos detalles para poder obtener esa información. Ahora, esta información es netamente de Windows. Estamos viendo como si estuviéramos viendo el Event Viewer. Ahora, vaya, busque un Event Viewer. En el Event Viewer, busque un ataque de ciberseguridad, busque un ataque de fuerza bruta. Realmente es muy difícil. Es muy difícil hacerlo. Por eso tenemos una herramienta como un SIAM, para poder tener esta información y que me muestre el detalle, que me muestre la dirección IP donde se está generando este evento. Junto a esto, poder ver los otros incidentes donde ya sabemos que tenemos un problema en nuestra organización. No tengo que ser un experto de seguridad para saber que tenemos un problema. Y poder ver, por ejemplo, esos software de minería de criptomonedas, como Bitcoin. Aquí podemos encontrar donde el multiminer, por ejemplo, está siendo ejecutado en la organización. Y lo más importante, de quién está ejecutando esto. Entonces, realmente, y poder ver esa línea temporal para poder tener esa información relevante, para poder tener ese análisis forense. Entonces ya empezamos a obtener esa información. Ahora, esos ataques de fuerza bruta con esas direcciones IP, poder tener, por ejemplo, una sumatoria, un rango de cuál es cuál es el servidor o el dispositivo de mi organización que está siendo más atacado. Aquí estoy viendo que según esto el 24,98% equivale a este dispositivo. Un dispositivo que está en mi organización, lo conozco, es un dispositivo Windows, es el que más está siendo atacado actualmente. Ahora, quiero ver un poco más allá, ver la categoría de amenazas. Entonces, de los últimos 30 días estoy viendo esta información donde yo puedo ver que el 11,53% de las direcciones IP anómalas que están intentando ingresar o ingresaron a mi organización están categorizadas como Windows Exploit, donde a su vez yo puedo encontrar y ver un análisis más detallado de esa dirección IP, el score de reputación. Todas las direcciones IPs, todos los dominios tienen un score de reputación. Facebook, Instagram, tienen un buen score de reputación porque son páginas que no son maliciosas. Pero esta dirección IP tiene un score de 9 de 100, donde 100 es súper confiable. Entonces aquí podemos ver el mapa de calor, donde vemos que es 9. Realmente es una IP, es una dirección IP que no tiene buena reputación a nivel de ciberseguridad. Esto no lo definió el CIEM. ¿Quién define esto? La inteligencia
de amenazas. Entonces aquí tenemos una reputación donde tenemos 9. A su vez podemos ver la geolocalización. Ese evento viene de Holanda. Junto a esto, podemos recomendación bloquear. Ahora, ¿qué pasaría si esta dirección IP es una dirección IP que yo conozco que realmente debe trabajar? Eso es un falso positivo. Pues automáticamente yo lo que hago es agregarlo a la lista blanca porque pues realmente la necesito y no quiero que me genere alertas con base a esto. Aquí obviamente la voy a quitar porque para mí no es una IP conocida. Entonces, empezar a ver esa inteligencia de amenazas y empezar a retroalimentarse para que el administrador de ciberseguridad en una organización que esté manejando una solución de 100 pueda sacar esta información. Tenemos ataques de fuerza bruta, tenemos software de minería de criptomonedas donde el usuario Diego los está instalando y a su vez esos ataques de fuerza bruta sabemos que el 11.53% viene de, son IPs categorizadas en Windows Exploit, donde mayormente están atacando dispositivos Windows, poder obtener esa información. Junto a esto, todo esto generado como una alerta, tener una alerta como tal, y aquí pasa algo muy importante. Como decía ahora, no debemos quedarnos, el área de seguridad no se debe quedar con todos los incidentes de seguridad. Empezar a escalarlos, empezar a tomar esa información y empezar a elevarlos. ¿Cómo los elevo? Pues normalmente es que cada alerta que llegue a mi 100 se genere un ticket. Un ticket en una mesa de servicio donde yo pueda ver el incidente, donde hay un incidente de seguridad. Entonces ya aquí ya estamos hablando de otra área. Ya nos salimos un poco del foco de los administradores de ciberseguridad para empezar a ir a todos esos esa mesa de servicio y que empieza, sabemos que la mesa de servicio es el punto, es el centro de toda atención en una organización, donde ya tenemos un incidente de seguridad porque cada alerta se me genera un incidente y empezar a ver, por ejemplo, aquí, para este ejemplo de este ticket que lleva retrasado por 14 días, es decir, que no se ha atendido, donde podemos ver el historial y podemos ver de que se crean las reglas de negocio, de que es enviado por Luis o creado por Luis, donde empieza a ver toda esa información, donde entra un nivel 2, por ejemplo, atenderlo Diego. Entonces ya lo que hay un incidente de ciberseguridad es escalado a la mesa de servicio y la mesa de servicio ya tiene una regla de negocio que lo que hace es que el técnico Diego tenga que ir a revisar ese incidente de seguridad. Entonces ya estamos hablando de no solamente poder ver una pantalla y ver todo rojo y ver anomalías y amenazas y virus, sino empezar ya a gestionarlos. No solamente es verlos, sino empezar a gestionar esto. Y poder ver todo ese tipo de información donde Diego se lo escaló al nivel 3 que se llama Luis. Entonces ya se empieza un escalamiento, o sea, el problema es crítico, que ya se escala a un nivel 3 en mi organización. Entonces, se empieza a generar ese ciclo de vida de amenazas, donde yo tengo, por ejemplo, un incidente de ransomware, donde yo ya tengo una información, un evento donde el Windows Defender ha visto una creación de malware a nivel de ransomware, donde yo puedo ver el detalle de la información en el dispositivo, donde el Windows Defender de ese servidor detectó una operación de malware. No tengo que ir al Windows Defender del servidor para poder ver esta información. Automáticamente todo lo tengo desde una sola consola. Entonces, eso es importante. Ahora, si yo ya quiero ver más información con base a esto, pues obviamente yo puedo, digamos, entrar al reporte, ver el dispositivo que tiene ese malware de que Windows Defender ha detectado. No detectó el 100. Lo detectó el Windows Defender y automáticamente Windows Defender lo envía acá, donde podemos ver esa información del Windows Defender y podemos ver, por ejemplo, algo muy interesante de que se ha descargado un dispositivo, un malware más bien, donde está en esta ruta. Aquí ya tenemos otra vez el usuario Diego. Aquí tenemos la ruta de nuestro eh, ransomware, donde podemos ver esto y también podemos ver que es de tipo ransomware y podemos ver la URL de donde se descargó este ransomware. Y es un Hydra Crypt, por ejemplo. Entonces, poder tener esa información. Ahora, no soy experto en ciberseguridad,
para poder decirles a ustedes de que en mi organización, en un dispositivo llamado servidor 22, tenemos que el usuario Diego entró a una página y descargó un malware de tipo ransomware. Entonces, poder tener toda esa información, alertarla y generar este ciclo de vida del servicio. Ahora, ya viendo esa solución de SIEM junto a amenazas, a inteligencia de amenazas, ahora podemos ver lo que es el UEBA, donde yo con exactitud todo lo que voy a ver acá son eventos anómalos, donde yo puedo ver que yo como administrador de ciberseguridad puedo decir que el top 10 de anomalías en mi organización son el primero es Windows Logons fallidos. ¿Cómo así que el Windows Logon fallidos? Pues claro, tenemos 381.000 eventos de ataques de fuerza bruta, de intentos de ataques de fuerza bruta. ¿Qué hace un intento de ataque a fuerza bruta? Hacer logons fallidos, hasta que pueda encontrar el usuario y la contraseña exacta. Entonces, lo que yo más tengo en mi organización es eso, Windows logons fallidos. Entonces, ya la solución de UEBA, ya ese componente que trae el SIEM, ya él me va a empezar a detectar esto. Junto a esto, poder ver las tendencias y poder encontrar y poder clasificar los usuarios como amenazas internas, por ejemplo. Empezar a encontrar cuáles son esos usuarios que son amenazas internas y empezar a descubrir el por qué son amenazas internas. Acordémonos que el UEBA lo que hace es empezar a estudiar el comportamiento de los usuarios con base a nuestros recursos, con base a nuestros activos, con base en nuestros logons en nuestra organización, a nuestros log-off en nuestra organización. Entonces yo puedo ver que como amenaza interna tenemos el usuario Diego. Otra vez Diego acá. Diego ya apareció instalando software de criptomonedas. Diego apareció instalando, descargando ransomware en un servidor. Ahora Diego me aparece como una amenaza interna en mi organización, donde podemos encontrar no solamente lo que acabamos de ver, sino podemos ver que Diego modifica muchos archivos, puros eventos de modificación de archivos. Entremos a uno. Entonces, si yo quiero ver el detalle, aquí podemos encontrar que Diego obtuvo una modificación de uno de esos archivos, donde normalmente su modelo es este. Entonces ya tenemos un modelo donde ya podemos ver que no solamente me muestra lo malo, sino me muestra cómo debe comportarse Diego. Donde podemos ver el servidor, podemos ver a Diego. Diego, el app es el dominio donde Diego se conecta. Entonces ya sabemos acá que es un usuario de dominio y que, por ejemplo, TXT. Entonces vemos que Diego elimina TXT, archivos TXT a estas horas. Pero resulta que el UEBA aprendió que estas son las horas que él normalmente lo hace. Él aprendió que a estas horas lo hace. Diego elimina información de TXT a estas horas. Es decir, que es el modelo a seguir, pero realmente está utilizando otro tipo de horas. Entonces, vamos a ver con más detalle esas anomalías a nivel de archivos. Entonces, lo que hace el UEBA es comparar. Diego se debe comportar así, ahora se está comportando así. Entonces, ahí es donde entra a desempeñar un papel muy interesante esto. Entonces, si yo voy y reviso las actividades a nivel de archivos en mi organización, pues yo puedo encontrar lo siguiente. En un servidor puedo encontrar el usuario Diego, puedo encontrar el tipo de archivo y obtuvo que ha eliminado, porque es un reporte de eliminación de archivos, eliminó un archivo de 1:30 a 1:45 AM, pero se esperaba que lo hiciera de 2:15 a 2:30 AM. ¿Por qué esas horas es extraño? Porque el servidor donde está implementado todo esto tiene horas totalmente distintas a la que tenemos nosotros acá. Por eso muestra esas horas. Pero se obtuvo, aquí tenemos una anomalía en el tiempo, donde el usuario Diego eliminó archivos, está bien, puede eliminar, pero no, pero la anomalía fue que lo hizo en un tiempo que no era. Entonces se desvió de su patrón como tal. Y aquí ya puedo ver más información, donde se obtuvo información, donde se esperaba de esta hora, pero se obtuvo en esta hora. Y vamos a ver más detalles de el evento
obviamente de Windows, porque borró la información en un dispositivo de Windows. Ahora vayamos a la VMware a encontrar este evento y que nos diga que realmente es una anomalía. Pues no nos va a decir. Por eso es importante tener una solución que nos brinde toda esta información. Ahora lo mismo a nivel de logons en mi organización, que yo pueda obtener información, por ejemplo, con base a Diego, al mismo usuario, donde obtuvo una anomalía a nivel de logons porque se conectó de 10:45 a 11 a.m., pero lo hizo en un fin de semana. Eso quiere decir que Diego normalmente se conecta de lunes a viernes, puede ser, pero llegó y se conectó un fin de semana. Entonces ya lo voy a ver como una anomalía en el tiempo. Entonces ya empieza la inteligencia artificial basada en Machine Learning a empezar a aprender esta información y empezar a detectarnos qué es bueno y qué es malo. Ahora bien, tenemos, por ejemplo, a nivel de cantidades, porque no solamente es anomalías en tiempo, anomalías en patrones, que es la primera vez que se hace, sino anomalías en cantidades. Aquí se hizo un evento de un usuario llamado monitoreo en un dispositivo a nivel de logons, donde se obtuvo 387 eventos, pero se esperaban 300. Eso quiere decir que hizo más eventos. Entonces ya se empieza a ver esas anomalías a nivel de contadores. Hizo muchísimo más que lo que debería hacer. Y a nivel de patrón, las conexiones que realizan, que nunca se habían realizado, que hasta ahora se están realizando. ¿Por qué se realizan si antes no se había utilizado? Entonces automáticamente lo genera. Claro está que si para mí eso es un falso positivo, pues yo podría ir a configurar de que realmente esto no es un problema para mí. Todo es medible y todo es customizable. Eso es lo muy importante, que no solamente es mostrar información por mostrar, sino yo lo puedo empezar a modificar para que realmente esta operación no sea una alerta, una alarma en mi organización. Entonces ahí es donde podemos empezar a encontrar información y ver no solamente de dispositivos, sino también, por ejemplo, de soluciones como tal de Active Directory, por ejemplo, todas las conexiones a nivel de Active Directory y ver todo mi dashboard principal de anomalías. Tenemos muchísimas anomalías, anomalías que investigar, como por ejemplo anomalías de archivos eliminados, anomalías de logons fallidos, de archivos leídos, modificados, etcétera. Entonces ahí es donde una solución de SIEM puede aportar un crecimiento importante a nivel de ciberseguridad en nuestra organización porque me da visibilidad, me da aprendizaje mediante inteligencia de amenazas, y a su vez me da inteligencia artificial basada en Machine Learning con UEBA para analizar a mis usuarios con la interacción a mis recursos y a mis dispositivos. Y esta es una de las tantas soluciones, una de las tantas ramas para poder tener una buena postura de ciberseguridad en una organización. Y bien, podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. A todos los participantes que quieran realizar sus preguntas, pueden realizarlas a través del chat o a través de la opción preguntas y respuestas. Allí el conferencista las puede responder. Yo quiero responder algunas preguntas que a veces hacen mucho realmente. Y es, bueno, ¿cómo debo empezar con un 100? Que si yo quiero comprar un 100, ¿qué debe tener ese 100? Lo importante de una solución de 100, sea la que sea, es que tenga interoperabilidad con muchas soluciones. Esto quiere decir que sea compatible con soluciones en el mercado diferente a la marca. Por ejemplo, tener un 100 donde haga dos cosas muy importantes para tener una buena postura de ciberseguridad, y es tener una solución que pueda tener inteligencia de amenazas
y pueda integrarse a esta y pueda integrarse a soluciones basadas en inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde digamos que se debe empezar con esos requisitos para poder tener. Perfecto, Diego. Aquí nos dicen, Mónica, que muy buenos días a todos, que estuvo muy claro, que muchas gracias a Diego Montenegro, Gonzalo igualmente, que muchas gracias por la presentación. Creo que quedó muy clara la presentación, Diego. Muchas gracias a ti por esta presentación para todos los participantes. Y para los que tienen interés en saber más, ¿por qué medio te pueden contactar, Diego? Claro que sí, mira, mi correo es diego.montenegro@sojocorp.com. Nos pueden contactar por ahí para cualquier duda a nivel de ciberseguridad, cualquier consultoría. Aquí estoy viendo dos preguntas que están haciendo en el chat. Héctor Biondo dice, ¿cuáles son las mejores soluciones de SIEM? Como decía ahora, las mejores soluciones de SIEM yo nunca lo digo por marcas. Realmente no me interesa hablar de marcas. Las mejores soluciones de SIEM es la que se pueden realizar interoperabilidades con otros recursos, que puedan integrarse con otros recursos para poder tomar logs. Y a su vez que pueda tener una integración con inteligencia de amenazas y con Machine Learning, con EUEBA. Para mí esas son las mejores soluciones de SIEM. Ahora, también hace otra pregunta que dice, ¿se puede construir un SIEM propio? Hombre, realmente un SIEM es una solución, es un desarrollo que lo que hace es analítica de datos. Si lo sabes hacer, dale. Pero realmente digamos que ya hoy en día en el mercado contamos con muchas soluciones de SIEM ya trabajados, ya superado errores, ya hay muchas en el mercado que realmente generan valor en la organización. Yo optaría por tomar alguna de ellas. Claro está que nosotros en Manage Engine tenemos nuestra solución de 100 llamada Log 360, donde tenemos integración con inteligencia de amenazas, donde tenemos integración con muchos dispositivos en las organizaciones, donde tenemos integración con UEBA y muchas otras herramientas más para poder tener una visibilidad 360 grados en mi organización. Perfecto. Aquí Gonzalo nos pregunta a través del chat. En la actualidad, el trabajo remoto se requiere mayores niveles de protección. El CIEM nos permitirá establecer desde dónde viene la amenaza, dentro de la empresa, en la casa del empleado o en la mitad del camino. Claro, mira, lo que pasa es que hoy en día, por todo lo que hemos pasado en estos 2 últimos años, todos los usuarios se van a trabajar desde casa, con sus computadores. Ahora, sus computadores personales que no sabemos si tienen una consola o si tienen un agente de antivirus, ¿no? Entonces, se empieza a generar esa vulnerabilidad. Se empieza a tener ese desconocimiento de mi organización. Lo importante es que el usuario, desde donde se conecte, que se conecta a la infraestructura, vamos a saber con mi solución desde dónde se está conectando, vamos a saber desde cómo se está conectando, eso es lo importante, cómo, desde cuándo, a dónde está ingresando, ¿no? Entonces ya podemos ver esa trazabilidad de que el usuario ahora se conecta desde otra dirección IP. Se conecta desde otra dirección IP pública, entonces ya lo vamos a generar como un evento anómalo porque se está saliendo del comportamiento normal. Ahora, yo lo puedo obtener, ¿para qué? ¿Para qué puedo hacer esto? Para empezar a detallarlo y a monitorizarlo desde dónde viene con esas conexiones y poder saber si realmente alguien se meta en el medio de la conexión como man in the middle y pueda haber ese tipo de ataques. Claro que sí, eso es posible poderlo ver con una herramienta donde yo pueda obtener toda la información de todos los dispositivos en mi organización. Perfecto. Tenemos otra pregunta por aquí de Liliana Nieto. Nos comenta, ¿cómo hacemos con estos usuarios que empiezan a trabajar remotamente, que no cuentan con un comportamiento normal? Bueno, realmente el que no entienda, el que no sea un comportamiento normal, eso lo decide el UEBA, porque él primero debe aprender cómo se comporta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, cuando se instala una solución de UEBA
hoy, por ejemplo, y llega un usuario y se está comportando mal. ¿Qué es comportarse mal? Está eliminando 20 archivos diarios. Es una tarea que ella no tiene que hacer. Pero esta persona elimina 20 archivos diarios. Entonces, automáticamente el UEBA aprende de que esta persona está eliminando 20 archivos diarios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta persona no elimina 20, sino sube a 50, la solución va a detectar eso y va a decir, no señor, usted ha eliminado 20 normalmente y ha incrementado a 50. Cuando me incremente a 50, me va a detectar la anomalía, pero ya el administrador va a decir, bueno, ¿y por qué eliminaba 20 diarios? ¿Por qué estaba eliminando esos 20 diarios? Eso para mí también es una anomalía. Entonces yo lo puedo marcar donde ese evento no es un comportamiento normal, sino es una anomalía. Entonces ya empiezo a detectar esos cambios. Ya empiezo a ver y empiezo a filtrar y decir, no, señor, esto no es una anomalía, esto no es un comportamiento normal, sino es una anomalía. Esa es la forma de poder detectar, porque la herramienta aprende lo que está viendo. Perfecto. Aquí internamente también nos preguntan si esta herramienta solo se puede utilizar en qué plataformas o en qué dispositivos. Ok, esta solución llamada Log 360, donde abarca muchos componentes, es instalada en Windows y también en Linux. Es una solución basada en software, como todas las soluciones que nosotros tenemos en Manage Engine. Perfecto. Gonzalo también nos pregunta, de acuerdo con mantener un patrón de comportamiento de los empleados, así como un perfil, de igual manera también se necesita un patrón y perfil del atacante, bien sea interno o externo. Con Logic 360 podemos predecir comportamientos y tipos de ataques. Claro que sí, eso se puede hacer. Log 360, con su módulo de UEBA, como el que vimos acá, puede predecir eso. ¿Por qué? ¿Cómo lo puede predecir? Para generarse un ataque, se genera antes un comportamiento extraño. ¿Sí? Ese comportamiento extraño, ahí es donde nosotros empezamos a analizar esas anomalías, de esos comportamientos extraños. Siempre antes de cada ataque hay un comportamiento extraño. Esto es como cuando van a haber unas personas que van a asaltar un banco. Antes de eso hay comportamientos extraños entre algunas personas. Entonces ahí es donde debemos nosotros interactuar. Entonces una solución como esta no es realmente reactiva, sino es más bien proactiva, donde yo puedo ver posibles amenazas internas, donde yo aquí mostré ahora en el ejemplo, donde veo que Diego es un usuario que está eliminando muchos archivos y ya me está detectando como una anomalía. Ahora, este usuario puede que esté exfiltrando información. Entonces ya empezar a detectar antes de. Ahora, el perfil de los atacantes externos, de esos atacantes que nosotros no conocemos, ya lo hace la inteligencia de amenazas. Eso ya lo hacen ellos. Donde ya ellos definen, ya la inteligencia de amenaza define un patrón de anomalías y a su vez poder obtener esa información y decir, esto es un ataque de fuerza bruta. Eso ya la hace la misma solución bajo su base de datos de conocimiento de movimientos de ataque. Entonces, si hay mucha información donde puedo hacer logons fallidos, donde se hace logons fallidos cada microsegundo o cada segundo, pues automáticamente ya es un perfil de ataque de fuerza bruta. Ya la solución me indica eso. Y ya me indica desde dónde viene esa dirección IP, ya me indica desde dónde viene, cuál es su perfil de ataque, cuál es su modus operandi como tal. Eso lo hace la inteligencia de amenazas basado aquí, digamos, en Log 360. También nos preguntan de la herramienta Log 360 con relación a la pandemia que se vivió actualmente en el 2020 y que se vive actualmente en el 2021, que cuál fue el panorama de ataques cibernéticos y de ciberdelincuentes que se hicieron el año anterior y van en este año de ataques. Mira, eso es una pregunta interesante y lo podemos hablar, digámoslo así, en nuestro ambiente, en el ambiente que yo tengo, mi solución de Log 360, y en la época más fuerte de la pandemia, en el año 2020, nosotros percibimos más ataques a nivel de ransomware y muchísimo ataque de fuerza bruta.
Esto quiere decir que las personas que trabajan desde casa reciben esos correos con phishing, por ejemplo, donde por dentro tiene un ransomware, tiene un archivo de ransomware que puede cifrar toda la información y, o sea, como sabemos que trabaja el ransomware, pedir un rescate por esto. Eso lo detectamos mucho más en nuestra solución del LOC 360 en medidas del 2020. Quizá otro fabricante, otra herramienta detectará otras cosas más. Simplemente es un caso particular de que nos ha sucedido a nosotros en cuanto a la pandemia. El ransomware, igual el ransomware es el ataque de moda hoy en día, porque está siendo más lucrativo que el mismo narcotráfico. Entonces, la gente ataca, secuestra dispositivos, secuestra la información y las víctimas lo que hacen es pagar. ¿Pagar con qué? Con criptomonedas. Entonces, ahí es donde se está viendo ese negocio ilícito, ese cibercrimen como tal. Perfecto, Diego. Muchas gracias a ti, a todos los participantes de Latinoamérica, estuvieron de Colombia, de Perú, de Venezuela, Argentina. También te felicitan, Diego, por responder las preguntas. ¿Y en dónde pueden, digamos que ya tienen tu correo, pero en dónde pueden tener más información al respecto de estas herramientas? Claro que sí, mira, nosotros tenemos, permítanme, antes de responder esa pregunta, quiero responder otra pregunta que ya estaba aquí de Edison Astudillo, que dice, ¿la solución del LOC 360 necesita instalar algún agente en los equipos para integrar Windows y Linux? La respuesta es no, no es necesario instalar agentes. El agente es por si yo quiero tener en tiempo real o si quiero administrar o si quiero, perdón, gestionar archivos. Para eso es el agente. O cuando yo tengo un firewall en la mitad y que no me deje pasar información entre el servidor y el SIEM. Entonces, para eso se instala el agente, pero realmente no es necesario. Qué pena te hago otra pregunta que aquí nos Claro. llegó de Mónica, que dice, ¿cuáles son los riesgos de compartir información por parte de los empleados vía WhatsApp y hacer requerimientos por esta vía? ¿Existe algún tecnológico sobre esta herramienta? Mira, realmente el tema WhatsApp es un tema muy crítico, ya lo hemos visto con sus cambios de políticas a nivel de WhatsApp. Yo no compartiría información sensible en la organización. La herramienta de Log 360 tiene la capacidad de poder compartir, poder analizar esa interacción de la información. El usuario ha movido información a través de la organización. Se puede saber. Ahora, si es la primera vez que el usuario lo hace, lo va a detectar como una anomalía. Si lo hace recurrentemente, lo va a ver como un comportamiento normal, pero si pasa mucho más información o digamos, no pasa un archivo Word, sino un archivo TXT, pues ya lo va a detectar como una anomalía de tráfico. Entonces, la solución sí puede ver esos cambios, esos movimientos laterales de la información como tal y puede detectarlos como anomalías. ¿Sí? Yo no recomiendo nunca por WhatsApp intercambiar información y mucho menos información de la organización, porque sabemos que es material sensible, ¿no? Entonces ahí es importante eso. No, perfecto, Diego. Ya, Mónica, que gracias. A Liliana también muchas gracias. A Gonzalo, que realizaron todas las preguntas y otras personas y otros participantes. Entonces, solo nos debías, Diego, la información con relación en dónde pueden saber más de este producto o saber más de tu organización. Claro que sí, mira, yo voy a poner esta presentación. Este es mi correo, diego.montenegro@sohocorp.com. Nos pueden seguir en redes sociales como Twitter, LinkedIn, Facebook y YouTube. En YouTube, en nuestro canal Manage Engine Latam, tenemos información relevante a todas las soluciones en materia de Manage Engine, en todo nuestro software como tal. Ustedes pueden ver videos, pueden ver webinars y orientado todo a qué hace la solución, para qué sirve, a quién le sirve. Es importante esto. Síganos en nuestras redes sociales o en nuestra página manageenginelatam.com, donde ustedes pueden ingresar y encontrar todo lo que tenemos nosotros en materia, no solamente de ciberseguridad, sino en otras líneas de negocio como networking, como mesas de servicios, como endpoint y demás.
Y ya la última para cerrar, Diego, aquí que nos hace una pregunta Gonzalo Guzmán y una aclaración, dice, Diego, en mi experiencia en seguridad, las cosas y la información siempre sale por una puerta, abierta desde dentro. La puerta se dejó abierta. El interno le dio la llave al externo y por supuesto, el de afuera usa un cerrajero. Logic 360 nos ayudaría a entender dónde está la falla. Nos ayudaría, esa es una muy buena pregunta, porque aquí el problema viene internamente. En ciberseguridad, y como hablaba yo en la presentación, no solamente debemos pensar con los ataques externos y con las personas externas que no conocemos, sino con nuestro amigo, con el que está al lado, ¿no? Tenemos que desconfiar de todos. Entonces, tenemos que utilizar una metodología Zero Trust. Es no confío en nadie y voy a empezar abriendo camino. Ahora, para ello es importante la solución de SIEM que tenga digamos que el componente de UEBA, el User Identity Behavior Analytics, porque él me va a ayudar a estudiar ese comportamiento. Un usuario que esté abriendo puertas, como dice el ejemplo, un usuario que esté sacando información, mucha información por USB, realmente estos son métodos que no son buenos a nivel de comportamiento, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a detectar esa amenaza interna. Como pudimos ver ahora en el ejemplo, una amenaza interna puede ser Diego, porque Diego está eliminando muchos archivos. Ya ese simple hecho de eliminar muchos archivos, ya la herramienta dice que Diego es una amenaza interna. Entonces, esos comportamientos. Lo más importante de esto es analizar comportamientos. Antes de cada ataque, siempre hay un comportamiento extraño. Ahí es donde llegamos nosotros. Antes de que se genere, antes de que se detone esa maldad, sino desde el comportamiento extraño. Claro, claro, muchas gracias Diego a ti por toda la información que nos diste y por la presentación. También pedirte el favor que nos envíes la presentación para nosotros desde aquí, desde la Federación Latinoamericana de Bancos, enviarles la presentación y la grabación a todos los asistentes que estuvieron aquí como para despejar dudas, para que tengan esta información en donde pueden obtener y ampliar información con relación a esta empresa y a la información que nos ofreció Diego Montenegro. Muchas gracias a ti, Diego, y a todos los participantes y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias a todos por el tiempo. Que tengan un excelente día y recuerden que la ciberseguridad es de todos. Chao, chao. Chao, gracias.